vamos a hablar de demencia, lo primero que hacemos es definir este término, que corresponde entonces a una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y que se caracteriza porque hay un desarrollo de múltiples alteraciones cognitivas o de las funciones mentales superiores que se manifiestan por, primero, una alteración de la memoria y además por otras alteraciones que incluyen, por ejemplo, la alteración del lenguaje, la alteración de la habilidad para realizar comportamientos motores aprendidos, fallas en el reconocimiento de los objetos, alteración en las funciones ejecutivas o funciones mentales superiores de abstracción y pensamiento, y además que estas alteraciones causen perturbaciones significativas en el funcionamiento social u ocupacional, lo cual implica un declive del funcionamiento previo. Demencia y envejecimiento no son sinónimos, pero claramente está establecido que a mayor edad, mayor probabilidad de tener una demencia, lo cual se ha convertido en un problema, dado que, por ejemplo, en Colombia, como en muchos otros países del mundo, se experimenta un aumento demográfico en la cantidad y proporción de ancianos, cada vez vivimos más. Y estos cambios demográficos entonces están aumentando de manera dramática la importancia de las demencias, y la más frecuente de las demencias es la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos del envejecimiento vemos que hay controversia o opiniones opuestas, digamos. Algunos plantean que con el envejecimiento hay pérdida de la creatividad, hay deterioro, hay infelicidad. Por el contrario, otros plantean que la vejez es un periodo dinámico de crecimiento psicológico y de gran vitalidad, a pesar de que hay que adaptarse claramente a los cambios físicos, biológicos y psicológicos que acontecen con la edad. Cuando hablamos de la actividad pictórica en el envejecimiento, básicamente vamos a ver que hay problemas más relacionados con las funciones visuales asociadas con la edad, la presbicia, la dificultad para ver con claridad, en particular cuando se hace de cerca, las cataratas, esa opacidad del cristalino que hace que no se pueda ver nítidas las imágenes, los cambios en la percepción de color y una menor visión de contrastes y detalles. Es decir, en el envejecimiento normal lo que vamos a ver es cambios a nivel periférico en el ojo y que se van a manifestar de diferente manera. Uno de los artistas quizás en quien más podemos ilustrar estos cambios con el envejecimiento ha sido el famoso pintor vienés Tiziano, quien vivió más de 85 años y en quien podemos observar, por ejemplo, que de estas pinturas que en su momento fueron consideradas como de un impresionismo mágico, que manejaba de una manera clara, digamos, los colores que aquí también vemos en esta imagen, en el envejecimiento, cuando él nunca dejó de pintar, que va a ser una característica que también va a acompañar a muchos de estos grandes artistas que llegan a la vejez. Pero aquí vemos una predominancia de colores ocres y también en esta comparación en una pintura en su juventud y una pintura que hizo ya en su vejez, claramente vemos pues menor delimitación de los detalles y una capacidad menos clara para dibujar, digamos, la psicología de los personajes que lo caracterizaba. Uno de los claros también ejemplos del efecto de las cataratas, de esa opacidad, de ese lente que tenemos en el ojo que se llama el cristalino, es Claude Monet. Claude Monet también vivió más de 85 años y murió pues con el pincel en la mano. Él, que fue uno de los grandes impresionistas, que fue el pintor de la luz, el pintor del color, el pintor de los paisajes, que repitió muchas veces la misma escena en diferentes momentos del día, mostrando el efecto de la luz sobre las formas. Él que hizo pues todos estos maravillosos dibujos cargados de ese color, hacia los 72 años le diagnosticaron cataratas y en esa época pues no era tan sencilla la operación como lo es hoy en día y le tenía pues terror a la cirugía, duró mucho tiempo sin dejarse operar y durante el tiempo que duró con las cataratas que siguió pintando tenía que escoger, digamos, los colores con base en su memoria, en donde recordaba que estaban los colores en la paleta porque no podía ver claramente estos colores, y estas son algunas de las figuras o de las pinturas que él hizo durante esta época
donde predominan claramente los colores fuertes, que eran los únicos que podía percibir, los rojos, los amarillos, los azules fuertes, y ese famoso puente de Giverny que pintó muchas veces, pues aquí vemos claramente la forma difusa y casi abstracta que no lo caracterizaba. Luego de ser operado, él destruyó la mayoría de las obras que estaban pintadas en rojos y amarillos cuando las reconoció. También podemos ver el ejemplo de Renoir, que además de haber vivido también muchos años y de haber sufrido entonces de esta dificultad para ver con precisión las formas y los colores y la delimitación de las formas, sufrió de artritis, y acá pues vemos que dibujó siempre también hasta el último momento y decía: yo no me puedo quejar, yo por lo menos puedo pintar. Y él siempre siguió pintando a pesar de sus dificultades. Aquí vemos unas de las obras características de este también impresionista maravilloso, y estas son algunas de los ejemplos de sus dibujos ya con la dificultad para ver con precisión las figuras. Este también es un ejemplo de esos dibujos que hizo en sus últimas épocas como pintor. Marie Cassatt, otra impresionista, una de las únicas mujeres impresionistas reconocidas de la época, también sufrió de cataratas, también tuvo dificultades visuales en la vejez, y aquí vemos pues una comparación clara de lo que eran sus dibujos, generalmente de bebés, de mamás, de imágenes como esta, y la dificultad o no dificultad, pero cambio en el estilo, digamos, de pintura debido a esas limitaciones visuales que acompañan la vejez. Vemos también, por ejemplo, en Degas, cómo se tuvo que acomodar o cómo pudo compensar un problema que tenía, que fue la ceguera progresiva. El famoso pintor de las bailarinas, de las bañistas. Aquí vemos 3 imágenes que espero puedan ver con claridad las diferencias que hay entre sus primeras bañistas y las últimas bañistas, y cómo pues va cambiando claramente su capacidad para delimitarlos y para dibujar como inicialmente lo hacía. Estas bailarinas que lo hicieron famoso, aquí vemos también cómo va cambiando ese estilo a medida que empieza a tener dificultades claras para ver, y ocurre lo que en muchas ocasiones sucede también, como veremos en las demencias, y es la compensación. El hecho de que si hay una ceguera progresiva, esto le dificultaba entonces pintar y delimitar claramente, entonces se convierte progresivamente a la escultura, que es pues una forma alterna de expresión en donde la visión, por ejemplo, fina de color o la visión fina de las formas y la delimitación de los detalles no era tan importante. Igual pues hace unas maravillosas obras pues maestras. Lo mismo vemos en Georgia O'Keeffe, que también vivió muchísimos años, más de 90 años, y para quien la ceguera al color pues era obviamente muy incapacitante, dado que estos eran sus dibujos característicos antes del inicio de esa dificultad visual. Entonces se convierte también a la escultura, se convierte a la cerámica, y para ella, igual que para Degas, entonces es una ventaja el no percibir todos estos, porque no tiene la distracción del color y puede concentrarse en la forma. Todos estos entonces artistas nos muestran de muchas maneras cómo se puede desmitificar la creencia de que en la vejez pues no hay tiempo ni capacidad para hacer algo nuevo. Claramente lo hay, y también entonces veremos cómo esto es posible en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer entonces es una enfermedad que corresponde a aquella descrita en 1907 por el neuropatólogo alemán Alois Alzheimer. Él describió esta enfermedad en esta mujer de 55 años que presentó una pérdida lenta, progresiva de todas sus capacidades mentales, y en cuyo cerebro Alzheimer describió los cambios que aún hoy definen la enfermedad, que son estos ovillos neurofibrilares, placas seniles, que hoy ya conocemos más en detalle, que se asocian con unos depósitos anormales de una proteína, que es la proteína beta amiloide.
Alzheimer entonces describió esta enfermedad hace más de 100 años, pero todavía hoy no conocemos la causa realmente de la enfermedad, ni tampoco la podemos curar. Es, sin embargo, la demencia más frecuente. Acá vemos en una distribución de diferentes tipos de demencia, de 3.560 pacientes que hemos visto en la clínica de memoria, en Intelectus, en el Hospital San Ignacio, y vemos que efectivamente en personas mayores de 65 años la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente. No es la única, pero es la más frecuente, y le siguen en frecuencia otras que vamos a mencionar más adelante, como la demencia frontotemporal o la demencia mixta con la demencia vascular y otros tipos de demencia. La demencia de Alzheimer se diagnostica desde el punto de vista clínico. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer, pues lo que presentan es una atrofia, una pérdida neuronal que se puede observar, por ejemplo, en la resonancia magnética cerebral, pero que esta en sí mismo no es la manera de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se diagnostica clínicamente cuando el paciente tiene una demencia que ya hemos definido y como una alteración entonces de la memoria y de otras funciones cognitivas, que al menos tiene que tener déficit en 2 o más áreas de las funciones mentales superiores, un deterioro progresivo de la memoria, es la alteración de la memoria la característica primaria fundamental de la mayoría de Alzheimer. También ausencia de trastornos de conciencia, la mayoría empieza entre los 40 y los 90 años, pero generalmente después de los 65, y hay ausencia de otras enfermedades sistémicas o neurológicas que puedan explicar las alteraciones o los déficits cognitivos. Por eso es que se plantea más o menos que la enfermedad de Alzheimer es como un diagnóstico por descarte. Si no tiene una enfermedad infecciosa o metabólica o un tumor o una cosa vascular, etcétera, 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 entonces probablemente tiene una enfermedad de Alzheimer. Es un diagnóstico por descarte, es un diagnóstico clínico. Y existen diferentes tipos de enfermedad de Alzheimer que podemos clasificar, por ejemplo, según la causa. Hay algunas enfermedades tipo Alzheimer que son familiares. En Antioquia pues son famosos porque tienen la genealogía más grande del mundo de pacientes con enfermedad autosómica dominante, que es la enfermedad que llamamos familiar, en donde se conoce claramente una causa genética, pero la mayoría de pacientes que conocemos en Colombia con enfermedad de Alzheimer, un 70%, es lo que llamamos enfermedad esporádica, es decir, son todos aquellos en donde la causa todavía es desconocida y que se conocen solo algunos factores de predisposición, pero en general no se conoce claramente la causa. También clasificamos la enfermedad de Alzheimer de acuerdo a la edad, si es un presenil, o sea, antes de los 65 años, o si es senil, que es después de los 65 y que generalmente es aquella de origen esporádico, es decir, que no conocemos la causa y que cursa de una manera mucho más lenta. En cuanto a las características de la enfermedad de Alzheimer, pues los síntomas clínicos, como decíamos, la principal alteración es la alteración de la memoria. Y generalmente inicia con alteraciones de lo que llamamos la memoria para eventos, la memoria episódica. La memoria episódica es una memoria que es una memoria personal, es una memoria prototípica, es una memoria única de cada cual y que corresponde a eventos que tienen un contexto de espacio y de tiempo. Dónde dejé las gafas, para dónde voy, quién me llamó, cómo se llama esta persona, qué era lo que quería decir. Estos son los tipos de alteraciones que traen a consulta inicialmente las personas con queja subjetiva de memoria en relación a lo que nosotros llamamos entonces una memoria episódica basada en el espacio y el tiempo. A medida que progresa la enfermedad aparecen otras alteraciones de memoria que por ejemplo corresponden a la memoria semántica, que es la memoria de hechos, es la memoria que aprendemos. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Cómo se llama esto? ¿Quién es el presidente? Etcétera. Entonces son memorias aprendidas culturalmente, diferente a las memorias episódicas, que son mis memorias propias. También luego son las memorias procedurales o las memorias implícitas las que más se conservan. Esto quiere decir que en la enfermedad de Alzheimer no se pierde toda la memoria, se pierden algunos tipos de memoria y algunos tipos de memoria se van sumando en el tiempo. Entonces muchos pacientes eventualmente no recuerdan cuándo fue la última vez que montaron en bicicleta, no pueden evocar en su cerebro ese recuerdo,
pero saben que eso se llama una bicicleta y además pueden usar la bicicleta y pasear en la bicicleta. Otros, a medida que avanza la enfermedad, no saben cómo se llama ese objeto, no recuerdan si lo han montado o no, pero si se los ponemos enfrente pueden montar, entonces tienen una memoria motora conservada. Hay muchos tipos de memoria entonces que están regulados por diferentes áreas del cerebro y la principal que se altera desde el inicio en la enfermedad de Alzheimer es una región que se llama el hipocampo, que es una estructura en forma de caballito de mar al interior del lóbulo temporal y que tiene que ver con esa capacidad para recordar explícitamente las informaciones inicialmente episódicas y luego para acceder a las informaciones semánticas. Desde el punto de vista del laboratorio, pues lo que hacemos son, por ejemplo, pruebas en donde hacemos recordar a un paciente 16 palabras en varios ensayos y lo que observamos en un paciente típico con enfermedad de Alzheimer, en contraste con este sujeto normal de 65 años, por ejemplo, es que no logran registrar las palabras a pesar de múltiples ensayos y luego de una distracción ni siquiera a veces se acuerdan de haber realizado la tarea de memoria. Otra de las alteraciones frecuentes en la enfermedad de Alzheimer es la dificultad para encontrar los nombres, a pesar de que a veces tienen solo las categorías. Por ejemplo, dicen que este animalito es un conejo, que este solamente es un animalito, que este es una cebra. Es decir, tienen dificultad para acceder en su memoria a los nombres específicos que corresponden a las imágenes, aunque tienen una sensación de conocimiento de la imagen y pueden hacer una descripción general de ellas. Otra de las características es el compromiso de las habilidades visoconstruccionales. Estas habilidades se refieren a la dificultad, por ejemplo, para copiar, para dibujar, para construir figuras o objetos bidimensionales y tridimensionales con base en un modelo. Aquí vemos algunos ejemplos de pacientes en nuestra clínica con enfermedad de Alzheimer que en la copia de este modelo tienen dificultad, por ejemplo, para dibujar esta casita porque tienen problemas para organizar las dimensiones o porque solo perciben elementos aislados, pero no pueden darles una unidad, o porque tienen dificultad para organizar la dimensionalidad o para manejar la figura forma, y tienen a veces una desestructuración total de la capacidad para dibujar. Estos son personas entonces todas con enfermedad de Alzheimer que no eran pintores, pero en quienes se puede evaluar la capacidad para dibujar, para pintar, y en donde se observa que la enfermedad de Alzheimer en la mayoría de ellos pues compromete esa habilidad, que también vemos, por ejemplo, cuando evaluamos la capacidad de dibujar una figura sin sentido, que es lo que se denomina la figura compleja de Rey, que parece compleja pero está estandarizada para niños de 7 años que la deben poder copiar, y que a partir de todos los análisis realizados en diferentes tipos de pacientes con demencia publicamos este libro que se llama Las demencias y la neuropsicología del dibujo, y vemos también esas mismas fallas que veíamos en la casita, con fallas de estos pacientes con Alzheimer, por ejemplo, para la secuenciación, la organización lógica de la copia, errores de omisión, errores de adición, errores de perseveración de los detalles, alteraciones en el proceso construccional. Entonces, son pacientes que en ocasiones claramente en esos colores lo que vemos es cada minuto le cambiamos de color para mirar cómo es el proceso y la planeación de la copia, y podemos ver que pues, son pacientes que en general perciben los detalles pero que no los pueden organizar entre sí, que tienen dificultad para organizar el espacio, y en ocasiones está más o menos desestructurado, pero es una tarea que en muchas ocasiones les cuesta trabajo realizar. Entonces, el dibujo o la copia de figuras en la enfermedad de Alzheimer está normalmente afectada desde etapas tempranas de la enfermedad, y esto se explica porque la enfermedad de Alzheimer evoluciona de manera que inicialmente digamos, ataca áreas temporales del cerebro en donde está el hipocampo, y progresivamente también compromete áreas posteriores del cerebro que corresponden a los lóbulos parietales, a los lóbulos temporales, y esto explica muchas de esas fallas. Vamos a mirar cómo también en los pacientes con enfermedad de Alzheimer hay unas disociaciones sorprendentes. Hay pacientes que, por ejemplo, no pueden copiar esa figura compleja de Rey, tienen dificultades para secuenciar, para organizar los detalles, y sin embargo, por ejemplo, en este paciente cuando se le presenta una imagen compleja,
es capaz de dibujarla. Entonces, estas disociaciones también, por ejemplo, la vemos en este paciente, que es un paciente con enfermedad de Alzheimer, en quien parecería ser alguien que no tiene ninguna habilidad pictórica, que dibuja esta copia de estas imágenes simples casi como si fuera un niño con mucha torpeza. Y sin embargo, sorprendentemente, cuando le ponemos esta imagen de Botticelli, ustedes ven esta figura. O sea, que estas disociaciones sorprendentes las intentamos explicar los neuropsicólogos a partir de algunos modelos, entonces en donde planteamos, por ejemplo, que la copia de la figura de Rey, que es una figura sin significado, para copiarla, entonces requiere de una copia línea por línea, de una copia que tiene que ver con un sistema espacial, con una representación centrada en el objeto mismo, mientras que, por ejemplo, la copia de la cocedora o la copia de la imagen de Botticelli o de la imagen del periódico del personaje, pues son imágenes con significado, en donde yo tengo una representación mental en mi cabeza, en memoria, e imágenes a través de los significados y de la semántica, y entonces se plantea, por ejemplo, que podemos copiar a través de dos canales, podemos copiar a través del sistema espacial o podemos copiar a partir del sistema semántico, y solamente los pacientes, por ejemplo, con daño cerebral pueden mostrarnos estas disociaciones sorprendentes. Estas disociaciones también vamos a verlas en algunos pacientes con otro tipo de enfermedades o con lesiones focales del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo, pero pues estos son pacientes con enfermedad de Alzheimer en quienes se observan estas paradójicas, digamos, disociaciones. Cuando miramos artistas con enfermedad de Alzheimer, vamos a ver que podemos hacer, digamos, un análisis de sus obras de diferentes maneras. Hay diferentes formas de aproximarnos a cómo analizamos, por ejemplo, la obra de un artista. Por una parte, analizamos lo que se llaman los atributos conceptuales. Vamos a mirar la precisión, la abstracción, la emoción, el simbolismo, el realismo, el animismo. O también podemos mirar, de acuerdo con ese modelo que acabamos de ver, por ejemplo, los atributos perceptuales. Vamos a ver cómo es el manejo de la perspectiva, cómo es el manejo de la profundidad, cómo es el manejo de la temperatura y de la saturación de los colores, cómo es el balance, cómo es el trazo, cómo es la simplicidad del dibujo. Estos entonces son algunos atributos, por ejemplo, que se han descrito para evaluar el arte de una manera empírica y para estudiar estos artistas que han tenido cambios a través de su pintura. Uno de los artistas más famosos y mejor descritos quizá acerca de la evolución de una enfermedad de Alzheimer es William Koenig, quien vivió entre 1905 y 1997 y que se caracteriza por lo que se ha denominado el expresionismo abstracto, un expresionismo basado en el color. Él fue muy reconocido en Nueva York como pintor, y esta serie que se conoce como la serie de las mujeres fue lo que lo hizo más famoso. Y en estas series él, por ejemplo, antes de la enfermedad, que dedicó pues muchos años, prácticamente entre 1945 y 1960, este expresionismo basado en el color y en esta serie de las mujeres fue a lo que él se dedicó, y pintar cada uno de estos cuadros podía él demorarse hasta un año. Y esto es un dato importante cuando miramos lo que sucedió cuando ya él desarrolla la enfermedad de Alzheimer. Entonces, él en el 1972-76 es cuando le diagnostican la enfermedad de Alzheimer. Él había estado bastante retirado por un tiempo del arte, con una pérdida progresiva de sus funciones mentales y con alcoholismo, y es su mujer, Elaine, a la que pronto no reconoce como su mujer, pero es quien le ayuda a retomar la pintura y a vivir, digamos, a partir de este arte que él nunca dejó hasta el último momento de su vida. Y lo curioso es que cuando él retoma la pintura, entre el 81 y el 88, realiza más de 300 pinturas de formato similar. O sea, hay no lo que antes había de demorarse hasta un año haciendo un cuadro, sino que hacía muchísimos, y aquí viene
alguno de esos dibujos que hizo en esa etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer y que demuestran pues, o evidencian ese manejo de fondos claros, de colores primarios, de formas sinuosas, de pinceladas rítmicas, y lo que también hace que se mencione, por ejemplo, la subjetividad en la forma de analizar las obras de arte de estos artistas. Para, digamos, desde el punto de vista neuropsicológico, cuando estamos haciendo el seguimiento, la evolución de este artista con enfermedad de Alzheimer, pues detectamos alteraciones, detectamos fallas, detectamos cambios que se deben a esos tipos de análisis, de esos atributos que se van modificando a partir de la enfermedad. Pero otros, por ejemplo, algunos críticos de arte señalan en la literatura, como Spinel, por ejemplo, que este artista de Kooning casi que mejoró con el Alzheimer, que son pinturas mucho más fuertes, que son pinceladas de las cuales somos recompensados a través de ser parte de su arte. De todas maneras, claramente con la evolución de la enfermedad, Kooning pierde pues mucha de esa energía que tenía en la etapa de la serie de las mujeres y aún en la etapa de esas pinceladas de color, de pinceladas rítmicas, y empieza pues con unos efectos muy planos, con efectos estáticos, y de todas maneras él siempre continuó pintando hasta el último día de su vida, y él mismo dice: pinto para vivir. Otro de los artistas que ha sido descrito con enfermedad de Alzheimer y en quien podemos ver, digamos, a partir del análisis de sus obras, cómo fue evolucionando la enfermedad y cómo se van manifestando esas alteraciones neuropsicológicas que yo les mostré en las personas que no son artistas y que tienen dificultades visoespaciales, visoperceptuales, construccionales, para hacer aún el dibujo sencillo de una casita o de la figura de rey. Este pintor, entonces, que antes de la enfermedad se caracterizaba por este tipo de dibujos que ustedes perciben ahí, pues con una precisión increíble. Este puente del Rialto en Venecia lo va a pintar muchas veces en el transcurso de su enfermedad, y esto es otra de las características, por ejemplo, que es la repetitividad temática de estos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Él pinta este famoso puente entonces que pintaba antes de la enfermedad, y en la etapa inicial ya vamos viendo cómo se va convirtiendo prácticamente en otro pintor. De un pintor que pintaba con una sutileza maravillosa, empieza a convertirse en un pintor que pinta cuadriculado, que pinta con bloques, que pinta geométricamente. Este es un dibujo de ese mismo puente en la etapa inicial. Luego ya vemos cómo en la etapa moderada y el comienzo de la etapa severa de la enfermedad, pues es prácticamente como si fuera un pintor primitivista, se vuelve un pintor con colores muy fuertes que jamás había utilizado pues antes de la enfermedad. Vemos en sus obras una marcada pues reducción de la sutileza, del movimiento. Hay signos claros entonces de una desintegración de las formas y de una distorsión pues muy marcada de las figuras. Hay tendencia entonces a manejar pues muchos estereotipos. El dibujo cada vez se vuelve más y más geométrico, más diagramático, y hay un énfasis muy marcado en la simetría y con ausencia de sombras y con figuras reiterativas. También en la etapa avanzada, entonces vamos viendo también muchos de esos cambios que se mencionan en relación con la enfermedad de Alzheimer y los pintores. Y es, por ejemplo, una regresión. Hay dibujos muy aniñados, muy primitivos, con unos colores muy fuertes, donde hay representaciones prácticamente como cómicas, grotescas, donde empieza a verse en problemas, por ejemplo, asociados con la memoria semántica. Aquí vemos pues eso, que este animal pues no existe en la realidad, ¿no? Son imágenes que empieza a dibujar, empieza a desdibujar las caras, a hacer cambios anatómicos y a manejar, digamos, como características faciales muy extrañas, muy estereotipadas, repite muchos motivos, y hay una pues desintegración de las relaciones, por ejemplo, entre los objetos, y con marcada como pérdida de la fisionomía, que es lo que también vamos a ver que caracteriza otras demencias, en la medida en que la enfermedad va atacando no solamente las partes posteriores del cerebro, sino que empieza también a pasarse a las partes anteriores del cerebro y a desintegrar, digamos, el reconocimiento semántico y visual de lo que es una cara,
y de lo que es un objeto, y empiezan pues más a dibujar como garabatos, ornamentos superfluos, formas geométricas muy, muy lineares y composiciones como, en este caso, como similares como al arte bizantino. Acá vemos cómo el paciente entonces empieza a pintar cada vez de manera más primitiva. Esto parecen como huevos fritos. Hay un artículo que se llama así. Y aquí también la desintegración de la cara, la dificultad para organizar espacialmente y para pintar una cara, y la predominancia entonces de esos colores muy fuertes, y a medida que avanza la enfermedad pues cada vez va siendo menos capaz de acceder a una forma por simple que sea, y esta es como la última etapa de la enfermedad en este paciente, en Carolus Horn. Otro de los pacientes reconocidos, muy estudiados en la literatura sobre el Alzheimer y la pintura, es un paciente inglés que se llama William Utermohlen y que tiene un seguimiento muy interesante desde el punto de vista clínico. Aquí vemos cómo durante los primeros años de evolución de la enfermedad estuvo bastante estable y luego empieza progresivamente, lentamente a perder, digamos, puntos en esa prueba de evaluación cognitiva. También un seguimiento, digamos, de la atrofia, pues va mostrando la evolución de la enfermedad, pero desde nuestro punto de vista, pues la forma más interesante de mirar la forma en la cual se evidencian esas dificultades y esas alteraciones cognitivas progresivas es en sus progresivos autorretratos. Este es su autorretrato antes del inicio de la enfermedad, y en las etapas iniciales de evolución de la enfermedad lo que vamos a ver es que cada vez se van haciendo más evidentes estas modificaciones que se asocian con la falta de precisión de los trazos, el manejo también hacia colores muy fuertes y muy diagramáticos, el manejo de las formas, de la figura fondo, de las sombras, de la organización derecha-izquierda, que cada vez se va a hacer pues más evidente, y también en el tono emocional y la originalidad. Estos autorretratos ya no tienen nada que ver con ese autorretrato suyo antes de la enfermedad, y a medida que avanza pues esta enfermedad de Alzheimer, pues vemos cómo se va desintegrando su capacidad para dibujar las formas, para dibujar una cara, para poder delimitar esas partes de la cara, y prácticamente pues ese autorretrato se va convirtiendo en una máscara. Sin embargo, también es un pintor que se aferra a su arte y que, a pesar de las dificultades que presenta para pintar, nunca dejó de pintar. A él le hicieron un reconocimiento en la Academia de Medicina de Nueva York hace pocos años, y en este trabajo de este artista pues también se ve que su continuo trabajo ofrece un testimonio claro de la persistencia de la creatividad a pesar de un profundo deterioro cognitivo. Dana Chambers también es una artista canadiense en quien podemos, por ejemplo, observar la diferencia entre los dibujos que ella hizo de muchos personajes de la política y personajes importantes en Canadá, a los dibujos que hace en la etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer, donde el volumen, por ejemplo, al sombrero es bastante pobre, la delimitación y el estilo pictórico, pues si no supiéramos que es pintado por la misma persona, prácticamente no podríamos creer que es la misma artista. Entonces, todos estos artistas, de todas maneras, ellos continuaron pintando a pesar de su deterioro, a pesar de la dificultad para pintar y a pesar pues de las evidencias progresivas de esas dificultades en su arte. El arte, aún en personas que no son artistas, se ha utilizado para mantener la mente activa, para reconocerse con el pasado, para reconectarse y también para construir recuerdos. Son todas mujeres con enfermedad de Alzheimer que trabajan en un programa en California, en Orange County, que se llama Memories in the Making. Y es un programa bellísimo, entonces, donde a través de la pintura, a través del arte, los pacientes pues pueden expresar pensamientos, pueden expresar sentimientos, pueden expresar emociones, y esto pues estimula la calidad de vida de todas estas personas con demencia que asisten, por ejemplo, como en hospitales día a actividades de estimulación, de recreación.
y además pues a través de esta actividad, por ejemplo, han generado un reconocimiento público de la enfermedad y propicia pues un ambiente seguro, un ambiente confortable, un ambiente alegre en donde expresarse. Podemos ver que en estos programas como el que hacen en el Orange County con el Memories in the Making, hay diferentes formas en las cuales los pacientes con Alzheimer se pueden expresar en diferentes etapas de evolución de la enfermedad. La primera etapa, por ejemplo, que es una etapa en donde hay un parcial conocimiento de su situación, donde el paciente se deprime porque se da cuenta que se está deteriorando, donde hay es un olvido sutil de los hechos de la vida diaria. Pues en esta etapa, este tipo de arte, por ejemplo, favorece la activación de recuerdos pasados, actividades que realizan con estos artistas con Alzheimer incluyen el pedirles que seleccionen en revistas cosas que consideran que son significativas para su vida o que pinten cosas que tienen en sus recuerdos, en su mente. Generalmente los recuerdos antiguos, los recuerdos del pasado se conservan muy bien, a pesar de que yo no recuerde lo que hice hace 5 minutos o lo que hice ayer. Entonces los pacientes en general en esta etapa, en las terapias basadas en el arte, lo que hacen es pintar lo que les produce placer, lo que les gusta o lo que recuerdan, por ejemplo, los paisajes de su tierra natal o sus animalitos o las flores o sus nietos, etcétera. Y en la segunda etapa, digamos, donde ya hay como un aumento de la pérdida de la memoria, donde hay confusión, donde en ocasiones pues los pacientes ya no pueden ni siquiera reconocer a sus personas conocidas, hacen preguntas repetitivas, están inquietas, tienen fallas perceptuales o motoras y en general pueden tener pues dificultad para organizar sus pensamientos o para pensar en forma clara o en forma lógica. Sin embargo, ellos, por ejemplo, disfrutan enormemente estas actividades de socialización, evocando recuerdos del pasado. Estas figuras que ustedes ven ahí son todas hechas por pacientes en la segunda etapa, donde ya hay una clara alteración cognitiva, tanto de la memoria como de otras funciones, y sin embargo participan de una manera sorprendente en estas actividades. Muchas veces si se les pregunta si quieren pintar, dicen que no, pero si se les colocan los estímulos, las pinturas, los elementos, inmediatamente empiezan a pintar. Por ejemplo, esta paciente, que es alguien que dice que quiere expresar, por ejemplo, que si éxtasis es una palabra suficientemente buena para decir lo que ella siente pintando. Entonces, ella le gusta esa actividad y a pesar de que este mismo dibujo lo hace ella al año y vemos que hay pues un deterioro en su capacidad, sin embargo, pues es una actividad que disfrutan los pacientes. En la tercera etapa, curiosamente, hay algo que es común a la mayoría de los pacientes en esta etapa que ya pues están completamente, digamos, perdidos, que tienen una profunda alteración de la memoria, que a veces no se reconocen ni siquiera ellos mismos en el espejo, que tienen dificultad para comunicarse, que no discriminan entre lo que es y lo que no es de comer, que no controlan esfínteres y que presentan limitaciones pues marcadas ya no solo a nivel mental, sino también, por ejemplo, a nivel motor. Y algo común en esos pacientes es que, si ustedes ven acá, prácticamente todos pintan en esta etapa con una falta como de unión de los rasgos, muchos elementos aislados, como en un estilo puntillista. Todos estos son ejemplos entonces de pacientes en esa tercera etapa de evolución de la enfermedad. Estas pinturas pues permiten, como vimos en los artistas con enfermedad de Alzheimer, con artistas reconocidos, en estos pacientes que participan en estas terapias también se puede ver pues cómo evoluciona la enfermedad en este pescado y este pescado que están pintados con un año de diferencia, pues también se documentan un poco, digamos, ese proceso de deterioro. Se vuelve un poco más abstracto, el pez segundo es menos delimitado, tiene menor calidad. También en esos dibujos de esa terapia, digamos, a través del arte, se muestra cómo hay a veces una sorprendente mejoría en los estados de ánimo. Esta paciente decía: yo, aunque intento pintarlo,
de colores no me sale, no puedo. Entonces lo pintaba siempre así y ella con su ánimo depresivo. En la medida en que, por ejemplo, la depresión se dio y a pesar de que pues sigue teniendo el Alzheimer y sigue teniendo una progresión de sus facultades cognitivas cada vez más perdidas, ella cuando hace efecto su medicación antidepresiva pinta este árbol y ya lo pinta con colores y ella misma es consciente de estar mucho mejor y más alegre. Este es un ejemplo de otra de las pacientes que hemos visto en la clínica de memoria, que es una cantante profesional con enfermedad de Alzheimer, quien no logró trascender la enfermedad con la música, era tan consciente de las fallas que presentaba al recordar, por ejemplo, las canciones o los bloqueos, que decidió no volver a cantar, y a pesar de que también tiene dificultades no solamente de la memoria, sino de sus habilidades musicales y de la capacidad para dibujar, porque no puede copiar adecuadamente la figura de este gallo y tampoco puede copiar la figura compleja de Rey. Sin embargo, se dedica a pintar y a hacer este tipo de dibujos bastante abstractos con mucho colorido, y pintar es lo que ahora estimula su imaginación y la calma por momentos, y de alguna manera pues como que tiene calma esa conciencia pues dolorosa de esa enfermedad, digamos, que le progresa. También podemos decir que es entonces una terapia que es estimulante en el momento, pero que en muchas ocasiones, por ejemplo, en esta artista, ella llega y la hija cuelga el cuadro en su casa y ella ni siquiera recuerda que ella lo hizo, y ella pregunta, ¿quién pintó estas bellas pinturas? El arte entonces en la enfermedad de Alzheimer podemos decir que se resume en que correlaciona con las alteraciones neuropsicológicas visoperceptuales, ejecutivas, asociadas con lesiones posteriores de hemisferio derecho y de hemisferio izquierdo, y que si vemos, digamos, en qué concuerdan o qué tienen en común muchos de estos artistas con Alzheimer que pintan, es que tienden a tener como una regresión hacia estilos previos o una distorsión, que tienen condensación de varios elementos o una transformación, o que tienen estereotipos que repiten y repiten y repiten, que hay desintegración de las formas, inexpresividad, rigidez y marcada repetitividad. Pero podemos decir, como dice Miller entonces, que el arte en el contexto de la demencia proporciona una ventana única hacia los procesos cognitivos de varias regiones del cerebro y que corresponde a una oportunidad única de rehabilitación. Miremos ahora otro tipo de demencia, que es la demencia frontotemporal. Este tipo de demencia vamos a ver que es interesante, porque así como puede parecernos sorprendente que algunos talentos se conserven a pesar de que el paciente tiene demencia, es todavía más sorprendente que un paciente se convierta en artista en medio de la evolución de una demencia, y que sus pinturas evolucionen a pesar de un progresivo deterioro de sus funciones o de sus facultades mentales. Entonces, es en la demencia frontotemporal en donde se han descrito casos de personas que nunca habían sido artistas, que jamás habían conocido, digamos, esas habilidades, y que paralelamente a la demencia empiezan a sentir una necesidad inexplicable de pintar, y muchos lo hacen súper bien. Entonces, es lo que se ha denominado la facilitación funcional paradójica. Y esta demencia frontotemporal entonces se caracteriza por ser un desorden también neurodegenerativo, que ocurre principalmente en gente entre los 35 y los 75 años de edad, aparece mucho más temprano que la enfermedad de Alzheimer. En este caso afecta por igual a ambos sexos y se caracteriza, contrario a la enfermedad de Alzheimer, porque el inicio de la enfermedad no son alteraciones de la memoria, sino cambios a nivel comportamental o cambios en las, digamos, graduales y progresivos en las funciones del lenguaje. Aquí vemos la distribución en nuestra clínica de memoria de los pacientes con demencia frontotemporal antes y después de los 65 años, y vemos cómo la demencia frontotemporal predomina en personas menores de 65 años. La demencia frontotemporal es todavía mucho menos conocida que la enfermedad de Alzheimer, y es toda un enredo de muchos nombres que se le han dado progresivamente a estos cuadros clínicos progresivos,
pero la clasificación más, digamos, sencilla en la actualidad es que existen dos variantes. Una es la que altera fundamentalmente los lóbulos frontales y que se caracteriza por un deterioro comportamental muy severo. Y otra es la alteración, que es la que llamamos la variante lingüística, que son los casos que corresponden a aquellos que empiezan a tener alteraciones focales y selectivas en la capacidad para comunicarse, en ocasiones para hablar, para expresarse, o en otras en dificultad para comprender. Los pacientes empiezan a comportar en su propio idioma como si les estuvieran hablando en ruso, o sea, no entienden, olvidan los significados de las palabras. Y es en esos pacientes con la variante lingüística en donde más se han descrito entonces esos pacientes con esa facilitación funcional paradójica que empiezan a convertirse en artistas. Y esto en parte pues se explica por el hecho de que en estas variantes lingüísticas en general los pacientes conservan las habilidades visoperceptuales y construccionales que veíamos, por ejemplo, que los pacientes con Alzheimer no conservan. Estos son pacientes con ese síndrome de la demencia semántica, que por ejemplo cuando se les dice que es gallo, dice que nunca han oído esa palabra, que eso qué quiere decir, que no conocen. Si se les muestra el gallo, dicen que no saben que eso qué es, y sin embargo ustedes ven aquí que estas dos pacientes con enfermedad asociada a la demencia semántica pintan perfectamente esto, que no saben, que no reconocen y que tienen dificultad para acceder a su significado. Entonces, pacientes como estos fueron los que pues describió inicialmente quien ha hecho, digamos, más famosos estos artistas con demencia, que es el doctor Bruce Miller en la Universidad de California. Él describe esta mujer de 51 años, sin experiencia ninguna en el arte, que entre los 59 y los 63 empieza a pintar de la nada, empieza a pintar, a hacer copias cada vez mejores, a pinturas con mayor precisión, con mayor detalle, y paralelamente ella tiene un notable deterioro, tanto comportamental, con desinhibición, con incontinencia, con pérdida total del lenguaje. Finalmente ella muere a los 71 años, se le hace la autopsia y se encuentran pues todos los cambios asociados a la demencia frontotemporal. Este es un ejemplo de una de las primeras, digamos, entonces artistas con demencia descritas por el doctor Miller. Y aquí es un caso que describimos, que vimos en la clínica nuestra de la memoria en Bogotá el año pasado, que se publicó en la revista de psiquiatría y que también es una paciente que llega a consulta porque empieza a perder progresiva y lentamente sus capacidades para comunicarse a través del lenguaje, que pierde la capacidad para denominar los objetos, que pierde la capacidad para reconocer el significado de muchas palabras y para encontrar las palabras que corresponden a las imágenes, y sin embargo empieza a sentir esa necesidad de pintar y hace copias y dibujos como estos, que son pues sorprendentemente hermosos en una persona que jamás había pintado y que tiene 70 años. Este es otro de los dibujos de esa paciente. Entonces, en estos casos es que se ha llamado la facilitación funcional paradójica, intentando entonces explicar este tipo de cuadros clínicos por el hecho de que los pacientes, a pesar de ese profundo deterioro del lenguaje y de las áreas temporales del cerebro, conservan las áreas posteriores y además se desinhiben esas áreas, y entonces por eso florecen esos recuerdos y esas imágenes visuales que los llevan a pintar. Este es un artista, pues que no era artista, pero sí tenía habilidades pictóricas, una bióloga que se llama Anne Adams, que también describió el doctor Bruce Miller, y que aquí vemos, por ejemplo, la evolución de sus pinturas desde antes de la enfermedad. En el 2000, cuando empieza apenas a presentar algunas fallas del lenguaje, en el lenguaje oral, cuando no encontraba las palabras, y luego cuando ya claramente se le hace un diagnóstico de una variante lingüística de demencia frontotemporal, y aquí cuando ya tiene una demencia avanzada. Es una de las características, pues es la minuciosidad y la riqueza con la cual sigue pintando, pero también, por ejemplo, la obsesividad que la lleva a hacer una obra que se caracteriza en este caso, por ejemplo, porque convierte el bolero de Ravel en una pintura, transforma cada uno de los sonidos del bolero en una imagen pictórica, y esto es el bolero de Ravel. Curiosamente, Ravel también tuvo una afasia primaria progresiva. Ravel murió
con una demencia que probablemente hoy en día decimos fue una variante lingüística de una demencia frontotemporal, y hay algunos que, por ejemplo, plantean que él compuso el bolero de esa forma, si ustedes lo recuerdan, repetitiva, 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 porque lo compuso con su hemisferio derecho que estaba sano, cuando él ya tenía una alteración del lenguaje asociada a un daño de su hemisferio izquierdo. En Ravel, pues nunca sabremos porque no se le hizo autopsia. En esta señora sí se le hizo autopsia cuando murió y vemos pues claramente que tenía pues esos daños asociados a esas regiones temporales del cerebro y a las características que se han descrito en estas variantes lingüísticas. También Jancy Chang es un artista que describe el doctor Miller, que se caracterizaba por ser pues un buen artista antes, un buen artista premórbido antes del inicio de la enfermedad, pero que a medida que avanza la enfermedad sus pinturas se vuelven pues más salvajes. Aquí vemos una de esas pinturas cuando ya se ha instaurado esa demencia frontotemporal, donde pues hay figuras bastante bruscas, fuertes, con unos coloridos cada vez más llamativos y con estas caras que cada vez pues son menos unas caras y que se transforman casi como en unos monstruos que él jamás hubiera pintado con la sutileza que lo caracterizaba antes de la enfermedad. En otros pacientes con demencia frontotemporal, también que tienen una atrofia de los lóbulos temporales y de los lóbulos frontales, se ha descrito que a medida que avanza la enfermedad, también los pacientes empiezan a perder esa capacidad para dibujar caras y empiezan a generar entonces todas esas aberraciones en relación a las caras, donde empiezan a meter elementos superfluos o que no corresponden a las caras, y hay una pues, ruptura, digamos, de lo que los autores denominan como de la relación entre los mecanismos excitatorios e inhibitorios, y asociado a esa pérdida de habilidades sociales y de desinhibición, también las personas cuando pintan empiezan a tener, digamos, esa desintegración de la capacidad para dibujar las caras y para reconocer las emociones en las caras. Este es un estudio que se hizo comparando 16 pacientes con Alzheimer, con pacientes con demencia frontotemporal, con pacientes con demencia semántica versus controles, dibujando, por ejemplo, el florero y la cara. Y ven, los autores, por ejemplo, plantean que lo que caracteriza la demencia frontotemporal en general es que hay una composición desorganizada, una distorsión facial, hay menores detalles, y en la enfermedad de Alzheimer hay menos colores y lo que hay es desorganización más visoperceptual, mientras que en la demencia semántica hay distorsión facial y figuras con menos movimiento y con menos elaboración. En general, entonces podemos decir que, contrario a lo que veíamos en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, el arte en los pacientes con demencia frontotemporal entonces se ha caracterizado en todos esos casos que han sido descritos pues, por el doctor Miller y el que fue descrito por nosotras, es que la creatividad siempre ha sido visual, se conservan, digamos, las habilidades de dibujo claramente. El trabajo es muy realista, muy literal, no es simbólico y es compulsivo, lo que hace que a veces pues, lleguen a mejorar porque lo repiten de una manera muy perseverativa. Son pinturas que en general son recuerdos de imágenes reconstruidas internamente, es decir, que ellos van a sus recuerdos y a sus imágenes internas para dibujar. Aumentan el interés por los detalles, se preocupan obsesivamente por repetir sus obras, predominan en todos los pacientes descritos con esa facilitación paradójica las lesiones temporales y la conservación de la complejidad frontal. Hay predominio de lesiones izquierdas sobre derechas, y a medida que la amígdala, que es otra estructura interna temporal del cerebro que se relaciona con las emociones, entonces estos pacientes también entonces pierden la capacidad para dibujar las caras. Y podemos concluir entonces con la misma cita que hizo Ana cuando me presentó, y es la cita de Graham Greene, que dice que cómo logran escapar de la locura, de la melancolía, del pánico, que son estados propios de la condición humana, los que no escriben, ni componen, ni pintan.